El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Ayer, en la carta del apóstol Santiago se nos decía que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Qué importante es esta palabra, soportarnos. Es verdad que es aguantarnos, es verdad que a veces significa encajar lo que el otro pues me ha hecho mal. Significa llevarnos unos a otros todos los días, soportarnos cristianamente. Todos necesitamos ser perdonados, ser aguantados, ser disculpados, ser ayudados, todos, soportaos mutuamente. Esto los matrimonios, las familias cristianas lo saben bien. No es posible continuar juntos sin esto. Nos herimos y tantas veces sin quererlo. Y nos levantamos todos los días de un modo, a veces demasiado sensibles, a veces demasiado insensibles. Sea por lo que sea, nos necesitamos, soportaos. Pero hoy nos habla de otro tiempo y de otra cosa, de la enfermedad, que de un modo u otro a todos nos alcanza y nos enseña también a vivirla cristianamente. Cuando escuchaba esta palabra de el que esté enfermo, llamad a los presbíteros que oren, si ha pecado se le perdonará, se salvará, pues me acordaba de lo que dice Jesús a aquel paralítico que entre 4 le ponen delante y le dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Aprender a vivir la enfermedad. La enfermedad, desde la perspectiva cristiana, es un tiempo propicio para la purificación. Y si bien es verdad que decimos los otros se enferman, es que es normal que se enfermen, también tenemos que reconocer que cuando la enfermedad nos llega a nosotros decimos: no es normal que yo me enferme. Hombre, que los demás se enfermen entra dentro de lo que es esperable, pero que yo me enferme, claro, y encima que yo me enferme gravemente, hombre, esto no me gusta. Y entonces comenzamos a decir: ¿qué habré hecho? ¿Por qué me toca a mí esto? Bueno, todas estas reacciones son signo de nuestra falta de fe y de nuestra poca caridad. Todavía no lo vivimos cristianamente. Hoy dice y nos enseña la Escritura que hay una serie de pasos para vivir la enfermedad. Está la enfermedad, hay que orar, tenemos que recibir el perdón de los pecados y con ello también la gracia de la salvación. Es todo un proceso. La enfermedad, por la causa que sea, no hay que vincularla necesariamente a un pecado. Hombre, a veces puede ser que sí. Pongo el caso, alguien que ha tenido un vicio, el vicio del alcohol, y después tiene cirrosis. Bueno, ha sido una consecuencia, ha estado viciado. Esto le ha conducido a un cáncer. Pero a veces, y la mayor parte de las veces, pues el cuerpo se enferma, sin un vínculo directo con el pecado. Pero la enfermedad es propicia para todos, en particular para los cristianos, para purificarnos. Es un camino para darnos cuenta de nuestro egoísmo, de nuestra dependencia, para que nuestra soberbia se abaje y digamos: yo no tengo la vida, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad para vivir siempre. Yo dependo
de alguien más con mayúsculas. Por eso durante la enfermedad, cuando habla de oración, para poder afrontarla cristianamente, hay que orar intensamente. Tenemos que unirnos a Cristo. Tenemos que pedir que los demás oren. Tenemos que recibir los sacramentos. La oración intensa, la oración de fe, nos conduce a otra cosa, y es a llenarnos del mismo amor de Cristo. Porque entonces aprendemos que a través de la enfermedad yo puedo ofrecer los sufrimientos para apoyar al otro, soportarlo, para que el otro pueda mantenerse en Cristo, para que el otro se salve. Unirnos a Cristo por la salvación del mundo. Ahora en estos tiempos, en estos dolores que todos podemos tener, ofrecernos con Cristo para que cese la guerra en todos los lugares, para que cesen tantas leyes injustas, para que haya una renovación de los corazones de los hombres, para que haya un resurgir de la fe cristiana en Europa. La enfermedad, camino de purificación. Es necesaria la oración. Entonces recibir el perdón de los pecados. No soy bueno. La enfermedad nos hace entrar dentro de nosotros. Cuánto rechazo al amor de Dios. Y entonces recibir en el perdón a Cristo, que es nuestra salvación. Y concluyo, queridos hermanos, para esto todos necesitamos ser como niños. Ser niños. Si no os volvéis como niños. Y los niños, nos dice aquí, hoy en este pasaje del Evangelio, nos dice que se acercaban a Jesús, querían ser abrazados por Él, ser niños. Estamos aquí, que hoy vengamos a Jesús y le digamos, abrázanos, abrázame, quiero estar contigo, bendíceme. Niños que se acercan a Jesús, que quieren ser amados por Él, que quieren obedecerle. Cuando era pequeño me decían mis padres, tú todo lo que te manden los mayores, lo haces. Hoy no se dice esto. En los pueblos se nos decía así, tú a los mayores les obedeces, a los ancianos, los que te pidan, lo haces. Estos niños cuando se acercan a Jesús, se acercan para que lo que les diga Jesús, hacerlo. Que hoy acojamos esta palabra que nos dice, en la enfermedad, estad con vuestro corazón abierto, orad, dejaos llenar del amor con que yo os amo, recibid el perdón y con ello la garantía y la esperanza de la salvación. Que así sea.